Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Llega en este instante el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acompañado con parte de las autoridades del alto mando militar, la primera combatiente de la República, Cilia Flores, la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, y demás representantes del alto mando militar le acompañan en este desplazamiento ya a su llegada al Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador Simón Bolívar. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención, presente. ¡Ar! ¡Al hombro! ¡Ar! De las academias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hasta el Mausoleo del Libertador. Descansen. Hace acto de presencia en el Mausoleo del Libertador el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado por la doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República, por la ciudadana doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, por el ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y por el ciudadano general en jefe Jesús Rafael Suárez Chaurio, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. La lucha por la independencia es tarea permanente para seguir teniendo patria. Juntos como pueblo y ejército unido seremos invencibles. Nuestra consigna es unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Aecre! ¡Zum! Camaradas compatriotas de esta revolución bolivariana, socialista, antiimperialista y profundamente chavista. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. La FAN es Venezuela. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Leales siempre, traidores nunca. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le da la más fraternal bienvenida a los distinguidos y excelentísimos invitados especiales, quienes nos acompañan hoy en el acto central con motivo de conmemorarse el bicentenario de la batalla de Boyacá. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del Libertador, padre de la patria grande, general en jefe Simón Bolívar. Ofrendan
El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado por la doctora Silvia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. Por el ciudadano doctor Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Por el ciudadano doctor Elvis Eduardo Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República. Por la ciudadana doctora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Por el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial y soberanía política, seguridad y paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Por el ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por el ciudadano general en jefe Jesús Rafael Suárez Chourio, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en jefe. Y por el ciudadano mayor general Alexis José Rodríguez Cabello, comandante general del Ejército Bolivariano. Las autoridades, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, representantes de los poderes públicos del alto mando militar, hacen reverencia ante el sarcófago del libertador Simón Bolívar y proceden al acto de entrega de ofrenda floral precisamente ante el padre de la patria, un homenaje donde reconocen y exaltan el legado, la lucha independentista por parte del libertador Simón Bolívar. Este día de historia, 7 de agosto de 2019, Venezuela conmemora este importante bicentenario de la batalla de Boyacá. Tienen en las imágenes parte de la ofrenda floral y el despliegue del tricolor de la República Bolivariana de Venezuela. Exalta los símbolos patrios y la lucha de nuestros héroes independentistas, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Venezuela, gloria al bravo pueblo. Nuestro himno es letra de Vicente Salia, música de Juan José Landaeta, bajo los acordes de la Orquesta Sinfónica Regional Juvenil Metropolitana. ¡Atención! ¡Fer! El himno de la República Bolivariana de Venezuela en este día, cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y las altas autoridades hacen referencia y reverencia ante el sarcófago del padre de la patria. Estaría permanente para seguir teniendo patria. Juntos, como pueblo ejército unido, seremos invencibles. Hoy tenemos patria. Y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Nuestra consigna es unidad,
lucha, batalla y victoria. A continuación, puesta en escena Boyacá, Esperanza y Libertad, por los actores Michael Pérez, Luis Roja y Yosmael Bello, de la Compañía Nacional de Teatro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¡Carache, negro! ¿Pero qué hacen aquí? ¿Y este gentío, ah? ¿Y esta multitud? Pero si mira, son patriotas como yo. Ustedes vinieron a celebrar la batalla de Boyacá, ¿verdad que sí? Sí, así es, con fuerza, porque hoy se celebra la batalla, la guerra de independencia de Colombia. Gracias a esa exitosa campaña libertadora de Nueva Granada. ¿Que saben cuándo se dio? No fue el 9, ni el 8, ni el... ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? El 7 de agosto de 1819. Y dio fin a lo que fueron 78 días de campaña que iniciaron aquí, en Venezuela, por nuestro libertador Simón Bolívar, para independizar el virreinato de Nueva Granada. Pero ese 7 de agosto, Barreiro se preparaba movilizando todas sus tropas. Él movilizando sus tropas y posicionándolas para mantener a Bolívar fuera de Bogotá. Pero lo que no sabe es que Bolívar siempre estaba un paso adelante y Barreiro no se lo sospechaba, y de repente vino Bolívar y ¡paz! Golpeó. Mandó al general Francisco de Paula Santander a que agarrara a la tropa de élite, la entretuviese, mientras que Bolívar atacaba a la tropa principal. Rápidamente Bolívar rodeó, y Barreiro había sido derrotado. Los realistas habían sido derrotados. 1.600 soldados capturados y más de 2.000 presos y muertos. Los patriotas estábamos felices celebrando la victoria, porque era la victoria de todos, la victoria de Bolívar. El sueño de Bolívar de conformar una confederación que uniera a todas las antiguas colonias de España, Españolas. Sí, españolas. Y él mismo se unió en el ejército. Se unió en el ejército a batallar por eso, por la independencia de Colombia, para separarlo del virreinato. Y eso llevó a Simón Bolívar a integrarse en la batalla de Boyacá de 1819, conflicto que dio como resultado la gran liberación. Y por eso ahora nuestra hermana república se llama Colombia. El ejército que yo mando se compone de vuestros hermanos, vuestros amigos, vuestros parientes. La única ambición que yo tengo es la de restituirles el gozo de vuestra libertad. He de destacar que en la batalla de Boyacá hubo un niño, un héroe niño, llamado Pedro Pascanio Martínez Roja, quien fuese el que apresara a Barreiro con tan solo 12 años y se lo llevara a Bolívar, se lo entregara a Bolívar, así resaltando la dignidad y el patriotismo del ejército patriota, ese espíritu que vive en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, herederos de la historia libertadora, glorioso ejército patriota. Boyacá, esperanza y libertad.
La batalla de Boyacá fue un enfrentamiento bélico que marcó la consolidación de la independencia del virreinato de la Nueva Granada. Todo esto como parte de la campaña libertadora de Hispanoamérica ocurrió el 7 de agosto de 1819. Procede en este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela a saludar y exaltar esta obra teatral respecto al bicentenario de la batalla de Boyacá, desde el Panteón Nacional y Mausoleo al Libertador. De la campaña libertadora de la Nueva Granada y batalla de Boyacá a cargo del ciudadano general de división Félix Ramón Osorio Guzmán, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Día de gloria para reconocer la grandeza del ejército liderado por el padre Simón Bolívar, padre de la patria. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, y demás autoridades e invitados especialmente a este acto. Me ha correspondido el altísimo honor de exponer en tiempo limitado los sucesos ocurridos durante la campaña libertadora de la Nueva Granada. Cabe destacar que la campaña más heroica de nuestro libertador Simón Bolívar, con motivo de celebrarse hoy, 7 de agosto del 2019, el bicentenario de la batalla de Boyacá, batalla que selló la independencia de la Nueva Granada, hoy actual Colombia. Ilustra este acontecimiento la magistral obra de nuestro maestro Martín Tovar y Tovar. Este es un tema que de no estar respaldado por una historiografía perfectamente auditable, proveniente de los testimonios de actores del primer orden, como el general Oliari y el general Santander, quienes reconocen en sus memorias la veracidad de estos sucesos, podría fácilmente calificarse de fábula, cuento o fantasía. Debo admitir que cuando escuché las declaraciones del presidente Duque junto al secretario de Estado Mike Pompeo en relación a la independencia de su país, reunión durante la cual el presidente, de una forma descarada y sin ninguna vergüenza, agradeció a los padres fundadores de los Estados Unidos por haberle dado a Colombia su libertad. Me sentí sumamente indignado. Luego reflexioné y cobró fuerza en mi mente aquel pensamiento de nuestro padre libertador. Nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y es que yo me imagino que cuando el presidente Duque, en algún momento de su vida, escuchó sobre esta campaña heroica que libertó a su país, conducida por nuestro general en jefe Simón Bolívar, a quien siempre le rendimos honores, y donde jugó sin duda un papel importante hasta el mismo Santander, le debe haber parecido tan increíble que terminó asociando con la fantasía de los cómics de los superhéroes estadounidenses, como el Capitán América y el Hombre Araña. No, señor Duque, fue este hombre de carne y hueso, nuestro padre libertador, que junto a un pueblo heroico llevó la libertad un día como hoy,
hace 200 años a su país. Ahora bien, ¿a quién se enfrentó este hombre? Les presento al Imperio Español. Como pueden ver, se extendía sobre aproximadamente 30 millones de kilómetros cuadrados y dominaba a unas 30 millones de habitantes. Territorio y población sobre los cuales gobernaba un rey. De paso, este rey decía que él podía decidir la vida de los pueblos por la gracia de Dios. La forma de dominar este vasto imperio en América era a través de la figura política y territorial de los virreinatos y capitanías generales. En nuestro continente funcionaron 4 virreinatos: Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata. Venezuela era la más pobre de las capitanías generales del virreinato de la Nueva Granada, cuya capital era Santa Fe de Bogotá. A raíz de los sucesos acontecidos en Europa, con el dominio continental de Napoleón Bonaparte en 1808, España fue ocupada por el ejército francés y el rey Fernando VII fue apresado. Este hecho fue visto por los blancos criollos de América como la oportunidad de acceder al poder político del cual estaban privados durante 300 años por los blancos peninsulares. Así fue como en Venezuela se declaró la independencia bajo la figura de protección a los derechos de Fernando VII el 19 de abril de 1810. España reaccionó y, como era de esperarse, ordenó a sus ejércitos en tierra firme aplastar las rebeliones. Surgieron hombres terribles como Monteverde, Boves, Antoñanza, Morales, Zuazola, que provocaron con sus crueldades la guerra a muerte en Venezuela. Fenómeno que ocurrió solamente en nuestro país. Cabe destacar que estos hombres acabaron con la Primera y con la Segunda República. Ante la resistencia de los rebeldes republicanos, llegó en 1815 Pablo Morillo, el pacificador. Llegó con 11.000 soldados con experiencia. Habían combatido en Europa contra Napoleón. Llegaron en 80 buques de transporte y un buque insignia en San Pedro Alcántara. A punta de pólvora y bayoneta pacificó a Venezuela y a la Nueva Granada. Sin embargo, a pesar de este sometimiento de 6 años, fracasó porque, como él mismo lo expresara, no pudo extinguir el germen revolucionario en Venezuela. A diferencia de otras naciones, donde la ansiada independencia se obtuvo librando 1, 2 o ninguna batalla, como el caso de Brasil, por cierto, que ahora pretende un gobierno, ese gobierno, insultar a un pueblo heroico como el venezolano, que se ganó su libertad a sangre y fuego. En Venezuela fueron necesarios 13 años de guerra para expulsar al Imperio Español. Ilustra esta idea la magnífica obra inconclusa del gran artista venezolano Arturo Michelena. Esa obra denominada El Panteón de los Héroes. Aquí está la respuesta. ¿Por qué Venezuela era el manantial de donde brotaban hacia los pueblos de América el ideal revolucionario e independentista? La campaña de la Nueva Granada ya estaba en la mente del Libertador mucho antes de que ocurriera. 2 años antes de su ejecución, había expresado el general en jefe Simón Bolívar en Casa Coima, el 4 de julio de 1817, lo siguiente: dentro de pocos días rendiremos a Angostura, y entonces
iremos a libertar a Nueva Granada y arrojando a los enemigos del resto de Venezuela, constituiremos a Colombia. Enarbolaremos después el pabellón tricolor sobre el Chimborazo e iremos a completar nuestra obra de libertar a la América del Sur y asegurar su independencia, llevando nuestros pendones victoriosos al Perú. El Perú será libre. Por supuesto, aún estaba muy lejos aquel 4 de julio de 1817 de que se cumpliera esa profecía. Primero debería liberar a Venezuela antes de pasar a Nueva Granada. Esto lo intentará sin suerte durante todo el año de 1800, unir al Congreso de Angostura, dirigir la batalla de las Queseras del Medio en 1819, antes de iniciar la gloriosa aventura que lo haría el genio absoluto de la guerra, el jefe supremo respetado por todos, amigos y enemigos. Cuando el 23 de mayo de 1819, Bolívar se reunió en aquella miserable choza en la aldea del 70, a orillas del Apure, su idea estratégica era muy clara: evitar la reunión del ejército realista de la Nueva Granada, comandada por el virrey Sámalo y el general Barreiro, con las fuerzas del general Pablo Morillo en Venezuela. Para que esto no sucediera, era necesario obrar con rapidez y sorpresa. El ejército realista de la Nueva Granada ocupaba el norte de ese territorio, con pocas fuerzas. La mayor concentración estaba en el Valle del Sogamoso, defendiendo la dirección de aproximación Cúcuta-Santa Fe de Bogotá, utilizando como barrera natural para su protección la cordillera de los Andes. El general Morillo, que se encontraba ejecutando operaciones en el sur de Venezuela, específicamente en el Apure, se ve obligado por el inicio de la estación de lluvia a replegarse a sus cuarteles de invierno. Al norte del Apure, supone al Ejército Libertador en problemas por el terreno que debían ocupar durante las inundaciones. Período que limita enormemente la logística para sostener tropas en esa región. Bolívar conoce esa suposición y decide trasladar el teatro de sus operaciones hacia la Nueva Granada. El plan consiste en adentrarse en los llanos del Casanare hasta alcanzar la cordillera de los Andes, remontar sus páramos por alguno de los 3 caminos existentes, caer al Valle del Sogamoso, descender hasta Santa Fe de Bogotá y liberarla. La travesía de los llanos del Casanare fue para el Ejército Libertador un enorme reto. Las tropas marcharon con el agua casi siempre a la cintura, cuando no al cuello. La naturaleza les era hostil y muy seguido eran atacados por los peces caribes, anacondas, rayas, caimanes y tembladores. Las vicisitudes de este recorrido han quedado plasmadas en nuestros relatos de hombres que fueron protagonistas de tan heroica marcha. Pero dejemos que sea Oliari quien nos traslade hasta ese momento. Durante 7 días marcharon con el agua a la cintura, teniendo que acampar al raso en los sitios o lugares que el agua no había alcanzado a cubrir. Por todo abrigo llevaba el soldado una miserable frazada, pero ni aún de ella se servían para cubrirse. Tanto era su empeño en proteger el fusil y sus municiones. Cuando ya se divisaban las cumbres andinas con sus nieves perpetuas, los soldados venezolanos, acostumbrados a sobrevivir en las llanuras y en las sabanas, debieron sentir un temor profundo. El Libertador sabe que no están equipados y preparados para enfrentar este imponente obstáculo natural, pero la sorpresa estratégica así lo requiere. El Ejército Libertador
tendrá que triunfar o morir en el intento. Desde Mantecal sabe Bolívar que hay 3 vías de acceso posible. 2 de ellas, las más cómodas, están fuertemente custodiadas por el general Barreiro: Labranza Grande y Salinas de Chita. Pisba es una opción imposible por la dificultad del relieve. No está custodiada. El Libertador se decidirá en último momento por esta opción y en 1822 le dirá a Santander cuál fue su motivo. Usted me preguntará por qué mandé a Valdés si va a ser destruido. Yo le responderé que por la misma razón que pasé el páramo de Pisba contra toda esperanza. El páramo de Pisba en verano rara vez es cruzado por sus habitantes, pero en invierno nunca lo hacen. Fijemos por unos segundos nuestra mirada en esta monumental obra del gran artista Tito Salas. Allí apreciamos al Libertador con su ejército en harapos, pero con una moral sostenida por su ejemplo y constancia a toda prueba. Nunca dejó de animar a sus soldados, ayudaba a cargar los pertrechos, iba y regresaba a lo largo de la ruta, asegurando a su ejército pueblo que la gloria estaba cerca. 6 días tardaría el ejército patriota en llegar a Socha. Hasta aquí han transcurrido 43 días y los patriotas venezolanos han recorrido 820 kilómetros. Adelante está el enemigo, que sorprendido por la aparición de un ejército de fantasmas, ningún soldado en una capacidad de luchar pudo haber descendido aquel 6 de julio de esas cumbres mortales. Sin embargo, Bolívar, con esa energía que siempre lo caracterizó, reorganiza a su ejército y se prepara para las batallas que están por venir, diciéndole a sus oficiales y soldados lo siguiente: soldados, no pudiendo retirarnos por el páramo, debemos vencer o morir. Y así, con esta determinación, vendrán los triunfos de Gámeza, Corrales de Bonza, Pantanos de Vargas y la joya de la corona, que será el 7 de agosto de 1819, Boyacá. En todos estos combates, los soldados venezolanos han descollado por su valentía y coraje. Juan José Rondón, José Antonio Anzoátegui, Leonardo Infante, entre otros. Ellos representan a los soldados venezolanos. Para ellos, que nos dieron la libertad, y para los que hoy la mantienen con dignidad y patriotismo, por favor, pido un fuerte aplauso. ¡Viva el soldado venezolano! Luego de la batalla de Pantano de Vargas, las fuerzas quedaron equilibradas, con 3.000 hombres en cada ejército. Bolívar presentía ante el repliegue de las fuerzas de Barreiro que la victoria definitiva estaba al alcance de sus manos. Boyacá sería la batalla decisiva y es prueba irrefutable del genio militar de Simón Bolívar. El engaño, la rapidez en las marchas y la sorpresa fueron los elementos distintivos de esta brillante acción militar. Esta imagen ilustra el glorioso campo de Boyacá, donde cruzar este puente fue asunto de vida o muerte. El ejército realista se desplaza en dirección norte-sur hacia Santa Fe de Bogotá, por el camino viejo de Samacá. El ejército libertador, casi en paralelo, se desplaza de igual sentido, pero desde Tunja. Ambos ejércitos coinciden en las inmediaciones del puente sobre el río Boyacá. El Libertador observa que la vanguardia de los realistas estaba cerca de cruzar el puente, separándose peligrosamente del cuerpo principal. Bolívar sabe que es su oportunidad
y de manera inmediata ordena a su vanguardia atacar para separar en dos al ejército español, impidiéndoles de esta forma la comunicación. El principio de concentración de fuerzas consigue en esta batalla, de manos de nuestro libertador, un excelente ejemplo. El famoso dicho, divide y vencerás, permitió que Simón Bolívar separara al ejército realista en dos cuerpos. Logrando este objetivo, procedió a batirlos por separado, siempre impidiendo que se reuniera para concentrar sus esfuerzos. 2 horas bastaron para el triunfo patriota. 1.600 prisioneros dejó el ejército realista, entre ellos su general Barreiro. Esta imagen es una curiosidad. Nótese aquí al libertador al frente, con pistola y sable, pero muchos se han empeñado en representarlo desde la colina al abrigo de la seguridad de la distancia. Así como esta curiosidad, hay otras. Y comentándolas muy brevemente, quiero dejar en todos ustedes y en el pueblo venezolano que nos mira y nos escucha la inquietud de seguir investigándolas. Se dice que el odio y la hazaña con la que el hombre de las leyes, el general Santander, llevó al patíbulo al negro Leonardo Infante, tuvo su origen en esta épica batalla. Según la leyenda, el general Santander, encontrándose debajo de un puente, del puente de Boyacá, no sabemos aún si luchando o escondido, fue increpado por el llanero venezolano, quien le gritó: General Santander, sálgase debajo del puente para que vea cómo los oficiales venezolanos se ganan la charretera. ...25 años tenía el coronel Leonardo Infante cuando fue asesinado. 25 años, coronel. Se alistó antes de los 15 años. Y ya a los 25 años era coronel. Un hombre con muchas heridas de guerra. Se dice que Santander jamás olvidó esta afrenta. Y cuando apenas tuvo la oportunidad de cobrarle Infante, lo hizo. En 4 oportunidades fue librado Infante de la pena de muerte por el supuesto asesinato de un oficial en Bogotá. Dicen en Bogotá que antes de que ocurriera el incidente del homicidio, en cuanto evento coincidía con Santander, le gritaba que era un cobarde. Incluso antes de morir, cuando impidió que le colocaran vendas en sus ojos, gritó diciendo que Santander y él sabían por qué lo estaban fusilando. Hecho que marcó, quizás para la evaluación de todos, la separación de Venezuela de Colombia. Está para que estudiemos esas consecuencias. Otra curiosidad histórica radica en el hecho entre los prisioneros que fueron capturados tras la batalla de Boyacá. Recordemos que fueron 1.600. Apareció Francisco Fernández Binoni, aquel traidor que el 2 de julio de 1812 sublevara a la guarnición del castillo de San Felipe en Puerto Cabello, provocando la caída de la Primera República. Bolívar, al enterarse del hecho, de inmediato ordenó su fusilamiento. Esa es la suerte que deberían correr todos aquellos que traicionan a su patria. Esa debería ser la suerte. Y quiero finalizar con esta imagen de Bolívar, entrando triunfante con sus heroicos soldados libertadores en Bogotá. 3 días después de esa memorable jornada, el 10 de agosto de 1819. Justo a los 6 meses de haber comenzado la campaña en el Apure,
y tras arrostrar todos los peligros y penurias jamás imaginados por los soldados, llegaba este hombre y este pueblo libertador al corazón del imperio. No había salida, no habían salido de las fronteras para conquistar y subyugar a sus semejantes. Habían salido con la misión más noble que se le podía dar a un ejército: libertar a los hermanos oprimidos por el imperio español. Dos siglos han pasado desde aquel heroico día. Nos corresponde ahora a nosotros, al glorioso pueblo de Venezuela, repetir la hazaña y ser nuevamente la punta de lanza de la libertad latinoamericana. Que lo sepa el mundo entero: el pueblo de Bolívar y Chávez no se rinde. ¡Chávez vive! ¡Leales siempre! Muchas gracias. Bien, ha sido la exposición táctica y estratégica de la batalla de Boyacá a cargo del general de división Félix Osorio Guzmán. Y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Nuestra consigna es unidad, lucha, batalla y victoria. Palabras del licenciado Juan Carlos Tanús, director nacional de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Muy buenas tardes. Señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Nicolás Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, compañera Silvia Flores, y demás autoridades e invitados especiales presentes en este acto. Es para mí un honor y además un gusto difícilmente superable el dirigirme a ustedes en esta fecha tan conmemorativa. Gracias, señora vicepresidenta, compañera Delcy Rodríguez. Hoy, 7 de agosto de 2019, fecha en la cual no se celebra simplemente un año más de la gloriosa batalla de Boyacá, sino la celebración del bicentenario de la misma. Batalla que no fue una más en la gesta adelantada por el Libertador, sino, para descontento de la oligarquía colombiana, la gran batalla liderada por el venezolano Simón Bolívar en los campos de Boyacá. Con la cual se consolidó y cerró la independencia del yugo español sobre el virreinato de la Nueva Granada, esa Colombia profunda, sufrida e intervenida, la cual hoy dista muy poco de lo que se conoce. Al amanecer del día de ayer, dice Soulet, en el boletín de batalla dieron parte de los cuerpos avanzados. Esos cuerpos avanzados que el enemigo estaba en marcha por el camino de Samacá. El ejército se puso sobre las armas y al reconocerse la intención del enemigo de pasar el puente de Boyacá para abrir sus comunicaciones directas y ponerse en contacto con la capital, marchamos por el camino principal para impedírselo y forzarlo a admitir batalla. A las 2 de la tarde, la primera división enemiga llegaba al puente cuando se dejó ver nuestra descubierta de caballería. El enemigo, que no había podido aún descubrir nuestras fuerzas y creyó que le oponía solo un cuerpo de observación, lo hizo atacar con sus cazadores para alejarlo del camino mientras el cuerpo del ejército seguía su movimiento. Nuestras divisiones aceleraron la marcha y con gran sorpresa del enemigo se presentó toda la infantería en columna sobre una altura que dominaba su posición. La vanguardia enemiga había subido una parte del camino
persiguiendo nuestra descubierta, y el resto del ejército estaba en el bajo, a un cuarto de legua del puente, y presentaba una fuerza de 3.000 hombres. En el momento se empeñó la acción en todos los puntos de la línea. El enemigo hacía un juego terrible, pero nuestras tropas, con movimientos más audaces y ejecutados a plenitud, con la más estricta disciplina, envolvieron sin duda alguna a todos los cuerpos enemigos. El escuadrón de caballería del llano arriba, cargado con su acostumbrado valor, y desde aquel momento todos los esfuerzos del general español fueron infructuosos. Perdió su posición. La compañía de granaderos a caballo, toda de españoles, fue la primera que abandonó el campo de batalla. La infantería trató de rehacerse en otra altura, pero fue inmediatamente destruida. Un cuerpo de caballería que estaba en reserva aguardó la nuestra con lanzas caladas y fue despedazado a lanzazos. Todo el ejército español, en completa derrota y encerrado por todas partes, después de sufrir grande mortandad, rindió sus armas y se entregó prisionero. Todo el ejército enemigo quedó en nuestro poder. Fue prisionero el general Barreiro, a quien tomó el campo de batalla el soldado de rifles Pedro Martínez. Fue prisionero su segundo, el coronel Jiménez. Casi todos los comandantes y mayores de los cuerpos, multitud de subalternos y más de 1.600 soldados. Todo su armamento, munición, artillería, caballería, etc. Apenas se han salvado 50 hombres, entre ellos algunos jefes y oficiales de caballería, huyeron antes de decidirse la acción. Todo lo ocurrido en aquella batalla este 7 de agosto de 1819, producto del ingenio, la capacidad, la constancia y el liderazgo de aquel pequeño hombre de cuerpo, pero el más grande que nuestra historia continental pueda recordar. Todo ocurrió gracias a Bolívar. Con la infausta nueva se dirigieron a Santa Fe los emisarios despachados por Barreiro. Antes de la batalla, el coronel Martínez Aparicio, en compañía del comisario Barrera, y el 8 de agosto, ya muy avanzada la noche, llegaron a la capital. La noticia hizo cundir el pánico entre los españoles y los realistas, para quienes el nombre de Bolívar se hallaba indisolublemente ligado al decreto de guerra a muerte. Este decreto tuvo ahora, como en otras ocasiones, más eficacia que el ataque de un ejército. Nadie, comenzando por el propio Sámano, pensó en organizar la defensa de la capital, sino en escapar apresuradamente para salvarse de las represalias temidas. Sería, precisó Cordobés Mauro, acudir a la relación de algún acontecimiento de los tiempos bárbaros para darle a ustedes una aproximación, idea de la confusión y terror que reinó entre los españoles y realistas cuando la verdad apareció en plena desnudez. Las tropas libertadoras prosiguieron su marcha a Santa Fe, preparándose a librar la última acción en sus alrededores. Y el puente del Común se conoció la apresurada fuga del virrey, y Bolívar, seguido de una pequeña guardia, se adelantó hacia la capital. El 10 de agosto ya de 1819, a eso de las 5 de la tarde, con su chaqueta militar, sobre las carnes, porque en la campaña había perdido las pocas camisas de que disponía, entró Libertador a Santa Fe, y en su paso por las calles, curiosos y entusiastas fueron formándole escolta, la cual no tardó en convertirse en inmensa manifestación popular. Una señora, refiere José Peña, salió a la calle de San Miguel y al encontrar al Libertador en la esquina de la calle Florián, le cogió la pierna derecha y le dijo: Dios te bendiga, fantasma. El Libertador sonrió y le extendió su mano vencedora. Es ese fantasma el cual persigue a la oligarquía de hoy,
ese mismo fantasma que nos mantiene con la frente en alto y el objetivo claro. Sus palabras retumban en cada recinto en donde la independencia es lo imperativo. Es el fantasma que recorre la América Latina con su espada muy en alto, lo anoto yo. Prosigo. El Libertador se encaminó a la Casa de Gobierno situada en la Plaza Mayor y allí fue recibido por los personajes principales de la ciudad. Yo estuve presente, cuenta Pablo Carrasquilla, cuando llegó el Libertador a Palacio. Sus preguntas y respuestas eran rápidas, concisas y claras y además lógicas, refiriéndose al Libertador. Su inquietud y movilidad eran extraordinarias. Cuando hablaba o preguntaba, cogía con las dos manos la solapa. Cuando escuchaba a alguien, cruzaba los brazos. Días después, la ciudadanía de Santa Fe acordó organizar un festival, un honor del Libertador. Y don Vicente Azuero, quien tan fructíferamente había confraternizado con los españoles desde la llegada de Morillo, consiguió, a fuerza de intrigas, que se le designara como orador para ofrecer el homenaje de los granadinos a Simón Bolívar. En el discurso hueco y altisonante que pronunció en esta oportunidad, se advierte la exageración de quien tenía mucho que hacerse perdonar por sus conciudadanos y de los soldados que habían luchado en los campos de batalla mientras él litigaba tranquilamente en el tribunal de la Real Audiencia. Hombre singular, le dijo a Bolívar, nada hay comparable a vuestro mérito. Aníbal abandonó su patria y buscando en reinos extraños los medios de preservarla. Cincinato y Fabricio abdicando su omnipotente dictadura. Tarsíbulo y Pelopidas, desesperados, las cadenas en sus manos de sus conciudadanos no igualan vuestro valor, vuestra constancia, vuestra moderación, le dijo Vicente Azuero refiriéndose al Libertador. Mientras Bolívar insista, existe la República, genio inmortal, vuestro nombre ya inmenso hoy puede ocupar la admiración y el asombro de la posteridad. El tiempo solo avanzará para aumentar vuestra grandeza. Este nombre, Augusto, va a inscribirse sobre una columna, nunca se grabará en ella otro más digno, refiriéndose seguido al Libertador. Ella se destruirá y vuestros hechos vivirán siempre. Mientras hay un hombre libre sobre la tierra, el nombre de Bolívar sonará dulcemente y nuestros últimos nietos penetrados todavía de reconocimiento, lo ofrecen a sus hijos como el más bello ejemplo de imitar. Estas palabras que en boca de Azuero sonaban a falso, dejaron impávido a Bolívar y como si entonces le asaltara la sospecha de que este personaje era igualmente pródigo en la lisonja falaz y en la injuria venenosa, le respondió a Azuero con tono cortante y no desprovisto de ironía. Ilustre y grande orador, el héroe que has descrito no soy yo. Procura tú imitarlo y yo te admiraré. Ya desde los propios tiempos de Bolívar se encontraban quienes, hipócritas, se hinchían de elogios al Libertador, tratando de esconder con ello sus verdaderos intereses. Él mismo nos enseñaba entonces cuál debía ser nuestro proceder, cómo reconocer las palabras de los falsos aduladores y saber responder a ellos sin dejarnos cautivar en lo más mínimo de las apariencias. El Libertador se consagró enseguida a organizar en Santa Fe una verdadera administración de guerra y para dirigir esa administración designó a Santander con el carácter de vicepresidente de Cundinamarca y en el desarrollo de íntimas convicciones suyas. Para cumplir antiguas promesas, dictó Bolívar poco después su famoso decreto sobre resguardo, decreto que derogaba las injustas leyes de la patria boba, favoreciendo a la enorme masa de campesinos indígenas de la Nueva Granada. Toda su política en la capital del nuevo reino y la febril actividad militar a que esta política dio origen se hallaban inspiradas por el inconfundible propósito de crear en el ánimo de los santafereños y de los granadinos la conciencia
de que el triunfo de Boyacá no significaba el término de la guerra, sino el primer paso en el camino de conseguir la victoria final, la cual debía ganarse en las altiplanicies venezolanas, porque en ellas estaban acampadas todavía las fuerzas expedicionarias de Morillo. No podía resumirse con mejor exactitud la proeza realizada por el Libertador. Sus tropas, que como lo hizo el conde de Cartagena, quien al enterarse de la derrota de Barreiro y de la captura de Santa Fe por los republicanos, escribió al gobierno de Madrid: el sedicioso Bolívar ha ocupado Santa Fe y el fatal éxito de esta batalla ha puesto a su disposición todo el reino y los inmensos recursos de un país muy poblado, rico y abundante, de donde sacará cuanto necesite para continuar la guerra en estas provincias, pues los insurgentes y menos este caudillo no se detienen en fórmula ni consideraciones. Esta desgraciada acción entrega a los rebeldes, además del nuevo reino de Granada, muchos puertos en el Mar del Sur, donde se acogerán sus piratas: Popayán, Quito, Pasto y todo el interior de este continente hasta el Perú. Queda a merced del que domina Santa Fe, a quien al mismo tiempo se abren las casas de moneda, arsenales, fábricas de armas y cuanto poseía el rey nuestro señor en el virreinato pasará a manos del Libertador. Bolívar en un solo día acaba con el fruto de 5 años de campaña y en una sola batalla reconquista lo que las tropas del rey ganaron en muchos combates. Hoy siguen las tropas enemigas, serviles a diferentes reinos, tratando de destruir los logros alcanzados por el general Simón Bolívar. Hoy aún están presentes los imperios británicos y el estadounidense, el español, pero está muy presente el legado de la campaña Mirable, fundamento esencial de la unidad emancipadora, unidad de acción en la guerra de independencia que catapultó al ilustre Antonio Ricaurte, llamado el Chispero, al prócer Atanasio Girardot y a centenares de neograndinos que impulsaron la gesta en la direccionalidad de Bolívar. Resultados emancipadores que están vivos en la unidad de los pueblos. Son Colombia y Venezuela una sola bandera. Hoy la lucha anticolonialista está presente en la Guayana Francesa, Aruba y Curazao, con la presencia de Holanda y la OTAN, el Caribe francoparlante, el CARICOM y la colonización inglesa. Así, con Estados Unidos, que se transformó colonialista después de su independencia y que en este pueblo estadounidense está hoy vivo el legado inmortal de Bolívar, está el vecino geográfico de donde yo vengo, que con un año más de desgobierno, la lucha por la segunda independencia se acentúa bajo el terror imperial y la ejecución de nuevos amos del norte en el asesinato de líderes sociales, activistas por los derechos humanos, persecución a los liderazgos comunitarios, aumento en el número de desplazados, aumento en la cifra de desaparecidos, las amenazas que aumentan en la complicidad del terrorismo de Estado que ejerce hoy el Estado colombiano. En esa Colombia donde la oligarquía renunció a la soberanía e independencia y ha entregado no solo las 7 bases militares, sino toda la geografía nacional al invasor imperial del norte, con la firme intención de quebrantar la unidad de los pueblos en la Colombia de los sueños bolivarianos. La lucha este 7 de agosto continúa en Guantánamo, ocupado por el colonialismo yanqui, continúa en Puerto Rico, que se bate por su independencia. Hoy siguen los intentos por borrar de la historia a nuestro libertador. Hoy desde Santa Fe los hijos del traidor tratan de desfigurarnos la historia, haciéndonos creer que debemos nuestra independencia a los Estados Unidos de Norteamérica y no a nuestra hermana Venezuela. Hoy siguen conmemorando el 20 de julio y no el 7 de agosto como la fecha de la independencia de Colombia, tratando con eso de menospreciar la importancia del triunfo en Boyacá. Pero a pesar de todos los intentos por borrarnos su nombre y su obra, hoy somos más los hijos de Bolívar. Hoy somos más los que despertamos gracias a ese fantasma.
Hoy somos más los dispuestos a liberar cualquier batalla por nuestra segunda independencia que ya Venezuela alcanza, con la holgura de cual paraíso acosado por las serpientes traidoras que desde el norte y en la otrora Santa Fe posan por la foto con el enemigo. Mientras exista Bolívar, existirá la República. ¡Viva Colombia! ¡Viva Gaitán! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Chávez! ¡Chávez vive! Muchas gracias. Bien, han sido entonces las palabras de Juan Carlos Tanús en esta exposición que ha hecho igualmente en respaldo a la República Bolivariana de Venezuela y el legado que ha dejado en territorio colombiano la lucha independentista, parte de nuestra historia. Saluda el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, entonces al representante de la Asociación de Colombianos y Colombianas de Venezuela, que ha expuesto parte de lo que ha sido la lucha independentista de nuestro libertador Simón Bolívar y el ejército que le acompañó en esta batalla de Boyacá, movimiento brillante que ejerció Bolívar contra los realistas, un juego de marchas y contramarchas que magistralmente ejecutó para agotar las fuerzas de su contendor, una confrontación bélica en 1819 que garantizó la independencia del virreinato de Nueva Granada, actual Colombia, y uno de los acontecimientos más importantes en todo el proceso de independencia en América del Sur. Se llevó a cabo el 7 de agosto de 1819 y representó el final del dominio español. Himno a Bolívar, de la compositora Teresa Carreño, bajo los acordes de la Orquesta Sinfónica Regional Juvenil Metropolitana. ¡Atención! El astro
a Bolívar, interpretado por el Sistema Nacional de Coros, Orquestas Juveniles de Venezuela, Simón Bolívar, portando en su pecho el tricolor nacional, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de Venezuela, Simón Bolívar, un himno dedicado al padre de la patria, al libertador Simón Bolívar, en este lugar donde reposan parte de sus restos, cuyo pensamiento y obras son ejemplares. Sus acciones continúan siendo una inagotable fuente ético para conquistar la independencia e integración latinoamericana. Con su espíritu de libertad y su sueño de América unida, libró la gesta independentista y logró parte de esta lucha en Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Es parte del reconocimiento que realiza el día de hoy el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención. ¡Ter! Queridos compatriotas que nos acompañan desde las calles en esa inmensa movilización popular que hoy hizo el pueblo de Caracas en homenaje a los libertadores de Boyacá. Mi saludo allá a las afueras del Panteón, a ese pueblo, a esa mujer, a ese hombre, a ese joven que está en las calles levantando la bandera tricolor. La misma bandera amarilla, azul y roja que hace 200 años llevaron los ejércitos libertadores a la victoria. Es la misma bandera, la de los libertadores. Esa bandera que une a los pueblos desde su alma más profunda, más recóndita, más auténtica, el amarillo, el azul y rojo. Esa bandera que fue adelante siempre en el estandarte de las batallas por la libertad. Mi primer pensamiento y mi primer homenaje hoy en el bicentenario de la batalla y de la victoria de Boyacá es al noble y heroico pueblo de Colombia, al noble y heroico pueblo de Venezuela, a los hijos e hijas de Bolívar. Sí, me sumo al grito de ¡Viva Colombia! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Bolívar! Celebro este homenaje por todo lo alto que está haciendo Venezuela a Colombia y a Boyacá. Mientras el gobierno proimperialista, oligárquico, entreguista de Colombia celebra Boyacá recibiendo al comandante del Comando Sur, Craig Faller, y rindiéndole honores de jefe de Estado, sé que en las profundidades del pueblo de Colombia admiran a la revolución bolivariana y el homenaje que le rendimos hoy aquí frente a Bolívar, a los que le dieron la libertad y la independencia, a la Nueva Granada. Extraordinario y pedagógico discurso del general de división Félix Ramón Osorio Guzmán, rector de la Universidad Militar Bolivariana, rector universitario. Lo felicito. Dio un discurso muy pedagógico, detallista. Nos mostró el proceso, nos mostró la estrategia, nos mostró la correlación de fuerza y nos mostró los detalles de la batalla y todos los impactos que la victoria de Boyacá tuvo sobre aquel momento y todos los impactos históricos que la victoria de Boyacá tiene aún hoy sobre estos momentos que estamos viviendo. Extraordinario discurso, compañero.
discurso bolivariano, latinoamericanista. Y también quiero agradecer el discurso del señor Juan Carlos Tanús, colombiano, director de la Asociación de Colombianos y Colombianas Residentes en Venezuela, quien ha dado un discurso profundamente sentido y, valga la expresión, nos ha hecho sentir lo que somos, hermanos de Colombia. Somos hermanos y hermanas en el Padre Bolívar, somos hermanos y hermanas en los deseos de libertad. Colombia hermana, sí, colombianos y colombianas. Con los últimos datos estadísticos certificados, señor Tanús, ya está llegando a 6 millones de colombianos y colombianas que viven en Venezuela. Este año la proyección dice que vamos a llegar a más de 250.000 colombianos y colombianas que se están viniendo, a pesar del cuento, ¿no? Al revés, del mundo al revés. La verdad verdadera es que el pueblo colombiano viene huyendo de la violencia paramilitar, de la violencia del narcotráfico, del hambre, de la miseria, de los exterminios, del genocidio, del asesinato promovido y tolerado por el gobierno de Iván Duque. Ya puedo decir al mundo, hoy día de Boyacá, estamos llegando casi a 6 millones de colombianos y colombianas que viven en nuestras tierras. Por eso es tan importante que hoy día de Boyacá hayamos tenido un mensaje de renovada fe, de renovada esperanza y hermandad del director de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, Juan Carlos Tanús, que agrupa casi a 1 millón de esos colombianos y colombianas que viven en nuestra tierra. Mando un saludo muy especial a las autoridades civiles y militares. Doctor Michael Moreno viene aterrizando en Venezuela desde Rusia. Tuvo un importante encuentro mundial de autoridades judiciales en Moscú. Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Amoroso, Contralor General de la República, presidente del Consejo Moral Republicano del Poder Ciudadano. Doctora Tibisay Lucena, rectora y presidenta del Poder Electoral de Venezuela. Compañero fiscal general, doctor, defensor de los derechos humanos, Tarek William Saab, fiscal general de la República, presente. Compañero defensor del pueblo, vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, almirante en jefe Remigio Ceballo Ichazo, comandante estratégico operacional, general en jefe Suárez Churio, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe, comandante general del Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana. Señores oficiales, todos. Boyacá ha sido perfectamente descrita. Y espero que nosotros continuemos en esta era bicentenaria. Ahora cuando estamos conmemorando las victorias de la campaña libertadora de la Nueva Granada. Como bien decía el general Osorio, esta campaña empezó en territorio de lo que hoy es Venezuela y 75 días después culminó con la victoria de Boyacá y la entrada triunfal del libertador Simón Bolívar a Santa Fe de Bogotá. 75 días, 77 días. Es fácil decirlo después de 200 años. Hay que recordar el Bolívar
de las derrotas de la Primera República y cómo salva su vida milagrosamente y sale a Cartagena. Hay que recordar el Bolívar de la retirada hacia Oriente y la persecución de Boves y la pérdida de la Segunda República y los intentos de asesinato físico que sufrió en varias oportunidades, entre ellos el de Jamaica. Hay que recordar el Bolívar de la contraofensiva victoriosa, el Bolívar de Haití con Alexander Pétion y el pacto histórico de Haití y Venezuela de Pétion y Bolívar para recobrar la lucha revolucionaria por la independencia de América del Sur. Y lo que nos describía magistralmente el discurso del general Osorio y de nuestro compatriota Thanos, el Bolívar de la liberación de Margarita, hoy Nueva Esparta, el Bolívar de la reunificación de los ejércitos en Oriente, el Bolívar de la liberación de Guayana y del Congreso de Angostura que celebramos apenas hace unos meses sus 200 años de instalado, aquel 15 de febrero de 1819. Y de Guayana, el Bolívar que marchó hacia el encuentro con Páez, con el ejército de los llanos, y la proeza política, humana y militar de unificar los ejércitos de Oriente, de Guayana con los ejércitos del llano, con los ejércitos de nuestros abuelos a caballo. Y cómo Bolívar logra hilvanar una estrategia ya pensada durante años para ir a liberar el virreinato de la Nueva Granada, derrotar en su principal trinchera al poder español en esta zona del norte de Sudamérica y luego emprender la batalla y el camino de liberación definitiva de toda Sudamérica. Impresiona ver cómo años antes, con suficiente antelación, Bolívar delineó su sueño, su estrategia, su camino, su política para construir un Estado sobre la base de una república en armas, para unificar los ejércitos libertadores en uno solo y para llevar la libertad a todo el continente. Bolívar nació en Venezuela y desde ese punto de vista lo consideramos venezolano. Pero Bolívar no nos pertenece, Thanos. Y cuando Bolívar cruzó Pisba, ya no lo hacía como venezolano, lo hacía como fundador de la República de Colombia, de la República Unida de Colombia de Sudamérica. Ya era el libertador de América, ya se había despegado, no era simplemente... Así que... siempre un hombre nacido, no fuimos los venezolanos los que llevamos la libertad a Colombia, fue el Ejército Unido de libertadores y libertadoras, fue el ejército revolucionario de Bolívar que llevó un proyecto, una idea de libertad, de unión, de justicia, de igualdad. Así que siempre en el legado bolivariano, nosotros los venezolanos y venezolanas debemos sentirnos orgullosos de compartir la cuna, la tierra, el terruño, la patria donde vio luz el libertador. Pero también tenemos la obligación, venezolanos y venezolanas, de sentirnos profundamente latinoamericanistas en el sueño grande de independencia, de liberación de todo un continente americano frente a aquel imperio español. Por eso decirse bolivariano implica un compromiso con una causa mayor, implica un compromiso con la libertad de todos los pueblos
de lo que después calificara a José Martí de todos los pueblos de nuestra América. Por todo lo alto tenemos nosotros que llevar las ideas y la heroicidad de una generación brillante de libertadores y libertadoras. Tenemos que educar a nuestros niños y niñas y a nuestra juventud en estos ejemplos, en estas glorias. Tenemos que llevar con la mayor simpleza, facilidad de comprensión, hechos históricos que por alejarse en el tiempo pudieran resultar tediosos para algún joven, para algún niño, para alguna niña. Recientemente, una televisora de Colombia hizo una serie sobre Bolívar. ¿Ustedes la han visto? Levanten la mano quien la ha visto aquí. La serie Bolívar en Netflix. La recomiendo, ¿oyeron? No es una serie histórica que venga en cronología todos los eventos históricos. Más bien es una novela, pudiera llamarse Amores de Bolívar en tiempos de libertad, o pudiera llamarse Los amores de los libertadores, porque es muy amorosa. Es como una novela, pues, que yo la quiero a ella, que ella me quiere a mí, que nos queremos, que esto. Pero en ese sentido, señores generales, oficiales, almirantes, logran captar la atención de quienes normalmente no van a agarrar un libro para ver toda la historia gloriosa y heroica. Y creo que en esa serie Bolívar, el hombre, el ser humano, ese que nació aquí en esta tierra, ese que reposa aquí, en esa caja de madera llena de oro de Guayana, ese Bolívar nuestro, brilla, brilla grande. Ha sido, es y será el más grande de todos los americanos jamás existente. Nuestro Simón Bolívar, el gran Bolívar. Honor y gloria a Simón Bolívar, por siempre. Y todo eso acarrea grandes responsabilidades. Somos la patria de los libertadores. Llevamos su legado. Fue nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías quien bajó a Bolívar del pedestal frío de las estatuas de mármol. Fue nuestro comandante Hugo Chávez Frías quien convirtió a Bolívar en un ser humano, en un hombre de a pie. Y lo trajo con su pensamiento vivo a convertirse fuerza transformadora del presente. Fue el comandante Chávez quien rescató para la historia del siglo XXI el legado y el proyecto original del libertador Bolívar. Fue el que metió en nuestra sangre esa fuerza, esa energía increíblemente transformadora, que es sentirse heredero de los más grandes de la historia de Bolívar, de los verdaderos héroes de la historia. No del Capitán América. Pudiera pasar como un mal chiste. Yo sentí en las palabras del general Osorio su indignación, y la comparto, y su rabia ante la conducta impropia de Iván Duque frente a Mike Pompeo de decir que el Capitán América fue el libertador de Colombia. Pudiera ser un mal chiste. Bueno, cualquiera le puede gustar, como le gusta una película del Capitán América o del Hombre Araña, y disfrutarla en el cine. Y si es un niño, disfrutar y jugar. ¿Quién no jugó aquí? A Superman, al Hombre Araña. Cosas de nuestro tiempo, pues. Pero de allí
de una situación banal, ligera, de disfrute de un muñeco, de un cómic, a pasar a desfigurar la historia y decir que el libertador de Colombia es el Capitán América, creo que es una de las barrabasadas históricas más grandes que haya cometido jamás ningún presidente de Colombia. Señor Iván Duque, escuche bien y vea bien si puede ver, el libertador de Colombia fue y será por siempre el gran libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco, aquí presente en nuestra vida, aquí presente en nuestra lucha. Bolívar libertador. Pretenden desfigurar la historia para engañarnos y para entregar nuestra patria y nuestra tierra. Cobardes, oligarcas cobardes. Plena vigencia tiene esa fuerza que nos llevó a Boyacá. Estoy de acuerdo, fue la campaña más heroica de toda la vida de Bolívar. Cruzar los llanos en medio de la lluvia, inundados, desbordados los ríos, en medio de aquel calor, enfrentando culebra gigantesca, la anaconda, la boa, los caribes, enfrentando el calor, el calorón, como dirían allá en Colombia, el calorón, las adversidades naturales. Y luego de pasar esas condiciones, visualizar esa inmensa montaña de los páramos andinos, el páramo de Pisba, y entrarle por todo el medio y soportar temperaturas por debajo de los 10 grados bajo cero, nevada, casi la mitad del ejército de Bolívar no murió batallando con una lanza en la mano, murió congelado de frío, murió de hambre, descalzos aquellos hombres, desnudos aquellos hombres y aquellas mujeres. Así llegaron, traspasando una y otra con una idea de libertad, de unión, de república, una idea grandiosa, una pasión total. Y así llegaron a Boyacá hace 200 años, con lealtad absoluta a un sueño, con lealtad absoluta a un mando, con lealtad absoluta a un proyecto. Y 200 años después, nosotros decimos, ese sueño, ese mando y ese proyecto están vigentes. Les toca hoy a nuestra amada Venezuela otra vez ir a la vanguardia de la liberación y la independencia de un continente. Le toca otra vez a nuestra amada Venezuela levantar la bandera tricolor y decir, aquí nadie se rinde frente al imperio norteamericano. Nos toca otra vez el Boyacá, el Carabobo del siglo XXI. Nos toca otra vez. Sintámonos orgullosos de eso. Nos toca otra vez. Frente a un imperio que pretende colonizar con la doctrina Monroe, aquella de América para los americanos. O sea, nosotros que somos americanos del sur para ellos, nuestras riquezas para ellos, la doctrina Monroe. Ellos nos ven por encima del hombro. Sí, el señor Donald Trump nos ve por encima del hombro. El señor John Bolton, que se cree presidente de Estados Unidos, nos ven por encima del hombro, con desprecio, racismo, odio. Nos ven como patio trasero. Y hay quienes se comportan como la oligarquía bogotana, como patio trasero, y se dejan humillar y arrastrar por los pisos
y se prestan a sus planes de agresión. Yo solamente digo, ¿qué momento estamos viviendo? ¿Qué momento tan grande y tan hermoso para demostrarle al mundo dónde están las ideas de justicia, dónde están las ideas de humanidad? Y cómo el mismo pueblo que levantó bayonetas y fusiles hace 200 años, hoy levanta su bandera digna, gloriosa e invencible de dignidad, de resistencia antiimperialista, de humanidad, de independencia y soberanía absoluta. Esa es nuestra bandera y jamás arriará esa bandera. Yo les comentaba a la vicepresidenta ejecutiva, a la compañera Delcy Rodríguez, increíble lo que ha acontecido en las últimas 72 horas. En los Estados Unidos se dan 2 masacres. Una gente llena de odio contra los latinos, contra los mexicanos, educada en el odio, en el racismo, en el supremacismo blanco. Óiganlo bien, jóvenes, supremacismo blanco. Lo llaman nacionalismo blanco también. Toman un fusil y se van y matan a 20, a 30 sencillos ciudadanos cuyo único delito es ser mexicano, ser latinoamericano o ser humilde. Una masacre que conmueve la opinión pública de Estados Unidos y atrae toda la atención. Y luego se da otra masacre en Ohio. Igualmente, un supremacista blanco. Seguidores de Donald Trump, hay que decirlo desde Venezuela, no tenemos miedo de decirlo. 2 seguidores de Donald Trump cometieron los asesinatos y las masacres más repugnantes en las últimas 72 horas de las que se tenga conocimiento. Donald Trump, promotor del supremacismo blanco, del racismo, tiene como único tema levantar un muro y expulsar a todos los latinoamericanos de Estados Unidos. Ese mismo Donald Trump, que es aliado, dueño y señor de la oposición golpista venezolana. Y en medio de la conmoción, me imagino que el pueblo de Estados Unidos esperando reacción del gobierno. Lo único que se le ocurrió a Donald Trump y a su asesor de seguridad nacional, John Bolton. Imagínense ustedes, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton. Lo único que debería estar es concentrado en ver cómo busca justicia y detiene las masacres y la violencia dentro de Estados Unidos. No, el viejito terrible y fascista, John Bolton, lo único que se le ocurrió fue proponerle al presidente de Estados Unidos de Norteamérica que firmara un decreto para un bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela. Su reacción frente a una de las masacres más terribles que ha habido y que conmovió la opinión pública de Estados Unidos y del mundo fue firmar un decreto contra la muy digna y valiente República Bolivariana de Venezuela. Una insensatez, un despropósito total, lo cual dice los niveles de odio, de intolerancia, de racismo, de supremacismo imperialista que ha tomado la cabeza de lo que yo llamo el Ku Klux Klan que gobierna Washington. Sí lo digo de esa forma. Es una secta como el Ku Klux Klan quien gobierna Washington. Y pretenden amenazar, agredir, dañar a Venezuela. Nos hemos preparado para esta batalla. Autoridades públicas del Estado, nos hemos preparado
para dar esta batalla por Venezuela. Gobierno bolivariano, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pueblo de Venezuela, nos hemos preparado para dar esta batalla. Y esta batalla la vamos a dar. Y tengan la seguridad, se los digo hoy 7 de agosto del año 2019, a 200 años de Boyacá, esta batalla también la vamos a ganar. Y Venezuela saldrá adelante, airosa, superando agresiones, bloqueos. No han podido ni podrán jamás con Venezuela. Es la cuna de los libertadores. Señor Donald Trump, señor John Bolton, no han podido ni podrán con nuestra patria. Nos hemos preparado, preparados estamos y preparadas, mujeres aguerridas. Un solo rumbo, el trabajo, la producción, el crecimiento económico. Un solo rumbo, la dignidad, la soberanía. Un solo rumbo, la patria de pie. Hay quienes aplauden desde la oposición golpista estas medidas de sanciones criminales e ilegales de bloqueo económico contra Venezuela. Ahí salen unos pocos, vendepatria. Ya no pueden ocultar el descontento que hay también en importantes sectores de la oposición que rechazan que Venezuela sea agredida, sancionada, bloqueada. No pueden ocultar. Y yo ratifico mi llamado a la Unión Nacional. Ratifico mi llamado a los empresarios y empresarias de Venezuela, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los estudiantes, a la juventud, a la mujer venezolana. Hoy día de Boyacá, en el mismo espíritu rebelde, irredento y victorioso, le digo al pueblo de Venezuela, estamos preparados. No existe imperio en este mundo que detenga la marcha gloriosa de la independencia nacional de Venezuela en este siglo XXI. No existe imperio, no existe orden ejecutiva, no existe bloqueo que pueda detener a Venezuela. Juntos, unidos, como una familia, enfrentaremos todo. Juntos, unidos, como una familia, le daremos la lección que hay que darle a los vendepatria que aplauden desde aquí adentro el daño que se hace contra Venezuela. Que esto implica más trabajo, estamos preparados para eso. Que implica asumir sacrificios, los asumiremos con dignidad y los superaremos. Siempre le digo, frente a circunstancias difíciles, al pueblo, nervios de acero, máxima conciencia y máxima movilización popular. Por eso me sumo a la convocatoria que ha hecho el Gran Polo Patriótico y el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Me sumo a la convocatoria y la hago mía a una gran jornada mundial de protesta contra el bloqueo de Donald Trump el próximo sábado 10 de agosto. Los pueblos del mundo protestan contra Donald Trump. No more Trump, no más Trump. Ya basta de bloqueo y de agresión a Venezuela. Saca tus manos de Venezuela, Donald Trump. Me sumo a la convocatoria del Congreso Bolivariano de los Pueblos, del Gran Polo Patriótico y de todo el pueblo de Venezuela. 1000 formas de protestas en las calles, en Maracaibo, en Valencia, en Caracas, en Cumaná, en Puerto Ordaz. 1000 formas de protestas en el mundo, en Washington, en Madrid, en Bogotá. 1000 formas de protesta en las redes sociales y que se sepa la verdad. Todos escribamos en Twitter, Instagram, Facebook y en todas las redes sociales la dignidad y la fuerza nuestra. Sumémonos con un video, con un escrito, con un documental. Todas las instituciones las convoco. Es por Venezuela,
señores del Poder Judicial, del Poder Ciudadano, del Poder Electoral, es por Venezuela. Asamblea Nacional Constituyente, es por Venezuela. Señores y señoras oficiales del Poder Militar del país, vamos a hacerlo por Venezuela. Aquellos que creen que 200 años después Venezuela va a ser colonia gringa, ni colonia gringa, ni colonia de nadie. Venezuela seguirá su curso en el siglo XXI con la mirada altiva, con la dignidad a toda prueba y con el amor que nos viene del gran Simón, nuestro padre libertador, el amor libertario, el amor rebelde, el amor bolivariano que lo puede todo. Sí, que lo puede todo, como lo pudo nuestro libertador Simón Bolívar. 200 años después, Venezuela de pie, Venezuela rebelde, ratifica su grito de libertad, su fuerza maravillosa por la cual lucharon estos grandes, Anzoátegui, Rondón, Bolívar. Ante ellos inclinamos nuestro saludo por siempre y le digo al pueblo de Venezuela, 200 años de batalla, y así como Boyacá le abrió el camino a Carabobo, a Bomboná, a Pichincha, a Junín, a Ayacucho y a toda la libertad americana, la lucha de hoy de nuestro pueblo le abrirá camino, no tengo ninguna duda, le abrirá camino a una nueva libertad, a una nueva etapa de independencia. Hagamos libre a Venezuela y veamos cómo América Latina toma su camino de libertad. Que vivan los 200 años de Boyacá, que viva la memoria histórica del libertador Simón Bolívar, que viva la unión de Colombia y Venezuela. Hasta la victoria siempre, Bolívar. Venceremos. Muchas gracias. Que Dios bendiga a nuestra patria. Muchas gracias. Bien, ha sido el contundente discurso del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Venezuela no será colonia de nadie, ha dicho el Ejecutivo Nacional, a 200 años de conmemorarse la batalla de Boyacá, la liberación del dominio del Imperio Español. La actual lucha geopolítica se da en contra del gobierno estadounidense. Es parte entonces de las palabras del jefe de Estado venezolano, que también ha orientado y se ha sumado a una protesta mundial en contra de las actuales agresiones en contra de la República. Del sistema de orquesta, se da la retirada ya del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde el Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador Simón Bolívar. El tricolor de la República Bolivariana de Venezuela en alto, una nación que ratifica su carácter antiimperialista y anticolonialista, que deja en alto parte de su lucha independentista por parte del libertador Simón Bolívar y quienes le acompañaron en esta gesta heroica, que igualmente ha dejado una importante huella en Colombia y otras naciones suramericanas. Ha sido el libertador Simón Bolívar quien liberó Colombia por parte también del Imperio Español. También han sido las palabras del Ejecutivo Nacional hacia la oligarquía colombiana en este histórico día 7 de agosto de 2019,
conmemora Venezuela el bicentenario de la batalla de Boyacá, un pueblo que se ha movilizado también para rechazar las actuales agresiones del gobierno estadounidense, quien ha firmado una nueva orden ejecutiva que bloquea y congela los activos de la República en territorio estadounidense. De esta manera, el jefe de Estado venezolano saluda y envía parte de este mensaje al pueblo venezolano en esta importante y contundente movilización y marcha del pueblo de Venezuela. El día de hoy, este día histórico de conmemoración de la batalla de Boyacá. Recordaba el mandatario nacional que es el mismo tricolor que ha ondeado el día de hoy el pueblo venezolano, es el mismo tricolor que enaltece también al pueblo colombiano y que hoy hacen vida activa en nuestro país más de 6 millones de colombianos que han salido de ese territorio producto de la persecución política, entre otras situaciones de violación de derechos humanos. Con estas imágenes del pueblo venezolano a las afueras del Panteón Nacional, despedimos esta transmisión. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.